Shalom, buenos días a todos. Bienvenido al programa del Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director de Ministerios Jaim. Y le doy gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por concederme la oportunidad de una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, hoy 16 de marzo del año 2025, equivale al día 16 del mes de Adar, de acuerdo al calendario de Hidel. El mes de Adar es el último mes del calendario, podemos decir, calendario agricultural judío, donde el próximo mes, es conocido como el mes de Nisan o el mes de Aviv, da comienzo a la primavera y con ello la observancia de las fechas sagradas que están relacionadas o están establecidas en la Biblia para el pueblo de Israel. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar la Sagrada Escritura de perspectiva hebrea, y este servidor, como director de Ministerios Jaim, tiene la bendición de parte del Altísimo de poder tener un centro de estudio donde enseñamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la revelación dada al pueblo de Israel, desde un pensamiento hebreo. Y con esto desarrollamos o exponemos el pensamiento conceptual judío, y a la misma vez hablamos de la figura histórica de Jesús de Nazaret y lo que se piensa y se entiende con respecto a los textos que tenemos en nuestras manos. En estos días recientes estuve fuera de Puerto Rico porque estaba trabajando el proceso de adquirir nuestro rollo de Torá. Bueno, si usted me está escuchando por primera vez, cuando decimos un rollo de la Torá, estamos refiriéndonos a los 5 libros de Moisés que se escribían en un rollo. Se conocen así como los 5 libros de Moisés, pero originalmente el nombre original es la Torá o la ley de Dios. La palabra ley no le hace justicia a esta palabra hebrea, porque la palabra Torá viene de la raíz yará, que significa dar en el blanco. Por eso es que la palabra Torá se relaciona mucho con las instrucciones o las reglas de vida que el Creador le dio a Israel y a todos aquellos que quieren acercarse a Dios a servirle. Y estuvimos estos días recientes en un lugar en Miami, donde se encargan de restaurar y poner en orden los rollos de Torá que se van a dar a disposición para diferentes lugares que desean adquirir sus rollos de Torá, y con el favor del Eterno estaremos teniendo el nuestro en las próximas semanas, una vez que esté listo en el proceso de restauración. Y ayer estuvimos en el centro de estudios. El centro de estudios hebraico El Camino Nazareno se encuentra ubicado en Plaza Real Anón, en Ponce, en la carretera 511, kilómetro 1.8, Plaza Real Anón. Allí en este espacio comercial hay un local o un edificio, mejor dicho, un edificio en el lado izquierdo, el segundo estacionamiento. Y este segundo edificio del lado izquierdo tiene para la parte posterior una cortina azul que identifica la entrada a nuestro centro de estudio. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y damos nuestro servicio de estudio, oración y enseñanza de la Sagrada Escritura hasta las 1 de la tarde. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Vayaquel. Vayaquel se encuentra en Éxodo 35:1 al 38:20. Vayaquel significa, se traduce como y congregó o reunió. Esta lectura es bien interesante porque si Vayaquel significa y congregó o reunió, tenemos que preguntarnos con qué intención los reunió. Moisés reúne al pueblo de Israel con una intención. Moisés desciende del monte y viene con unas noticias para el pueblo de Israel. Él les dice que Hashem ha ordenado, Dios ha ordenado que se construya el tabernáculo. Y ayer estuvimos exponiendo este texto y estábamos hablando de qué viene primero, la construcción del tabernáculo o el Shabbat, qué es más importante, el Shabbat o la construcción del tabernáculo, y estábamos exponiendo que no puede haber Shabbat si no se construye el tabernáculo. Y estábamos hablando de lo que esto representa dentro del mensaje que la Sagrada Escritura nos quiere transmitir, y cuán importante es comprender ese mensaje para pues después poder leer textos como por ejemplo Juan 5, donde habla de Jesús sanando en Shabbat, y cuando él dice mi padre trabaja hasta hoy, yo trabajo. Cualquiera pensaría que Jesús de Nazaret está refiriendo a que él está diciendo que el día de reposo ha sido abrogado. No, Jesús de Nazaret entendía muy bien
lo que significaba el día de reposo y cuál es el propósito del día de reposo. Y si el humano no ha sido restaurado a su estado original, Dios no va a descansar hasta lograrlo. Y mucho menos el Mesías porque es el agente de Dios para realizar esa misión. Ayer estuvimos poniendo ese tema, entre otros temas que están dentro de la porción. Y hoy quería conversar con ustedes un poco de cuán importante, y lo hemos dicho en otros programas y lo seguiremos diciendo, cuán importante es retomar la figura histórica de Jesús de Nazaret y entender al Mesías judío del cual los apóstoles hablaron en los escritos que tenemos en nuestras manos hoy como el Nuevo Testamento. En otros programas le hemos mencionado, hemos hablado de conceptos, por ejemplo, que era para Jesús la palabra de Dios y cuán importante es entender que cuando leemos a Jesús o leemos a los apóstoles hablando de la palabra de Dios y a Jesús de Nazaret también, tenemos que tener en cuenta que ellos están hablando de lo que ellos conocían como su Biblia en el tiempo de ellos, que claramente no es el Nuevo Testamento. Y esto nos invita a nosotros a reflexionar cuál es el valor, la utilidad que estamos dándole a la Biblia que Jesús de Nazaret conocía. Y cuando leemos los escritos nazarenos, o lo que usted conoce como Nuevo Testamento, cuán importante es leerlo a la luz de lo que el pensamiento conceptual judío del mundo del Segundo Templo, la literatura judía del mundo del Segundo Templo y a la misma vez lo que se entendía o se enseñaba con respecto a la Torá y los profetas. Y no solamente cuando leemos en la escritura o los escritos nazarenos la expresión la palabra de Dios, sino también otros temas como por ejemplo el reino de Dios, el reino de los cielos. Cuando usted escucha ese término, el reino de los cielos, ¿qué significaba para ellos el reino de los cielos? Sabemos hoy en día que el concepto del reino de los cielos eh, eh, se ha creado una idea metafórica o filosófica fundamentada, o mejor dicho, producto de la gentilización de ese concepto hebreo que se encuentra en los profetas y en la ley de Moisés. Así que cuando usted lee a Jesús de Nazaret hablando del reino de Dios, Jesús de Nazaret no estaba de ninguna forma hablando de la gentilización que existe con respecto a ese concepto de un lugar en los cielos donde estaría el Señor reinando para siempre con todos los que son parte de su reino. Eso no es lo que se esperaba, lo que se entendía con respecto a ese tema, y los escritos nazarenos validan ese pensamiento. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en el Evangelio escrito por Lucas, uno de los evangelios, en mi opinión, más importantes. ¿Por qué? Porque Lucas, como historiador, va a acomodar en orden cronológico los sucesos y va a la misma vez exponer las causas o las razones por las cuales lo que escribieron los demás apóstoles o lo que enseñaron los demás apóstoles con respecto a la venida del Mesías y al reino de Dios no ocurrieron. Por ejemplo, esto, amigo, un dato histórico muy importante tener en cuenta a la hora de leer los evangelios. El mundo del Segundo Templo era un mundo que tenía una alta expectativa escatológica. O sea, con esto decimos que, por no decir la gran mayoría, pero gran parte de los judíos del mundo segundo templo tenían una alta expectativa escatológica en el sentido de que ellos esperaban la aparición del Mesías para liberarlos del reino de Roma. O sea, ellos estaban visualizando las profecías escritas por los profetas y entre estos se incluye el libro de Daniel como sucesos relacionados al tiempo de ellos o eventos profetizados que se habrían de cumplir en el tiempo de ellos. Y esto es muy importante porque alrededor de esta expectativa apocalíptica y escatológica es que se va a construir lo que usted lee como la historia de Jesús de Nazaret en los evangelios. Por ejemplo, para el autor del Evangelio de Marcos, para el autor del Evangelio de Mateo, el, 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 el- la, el día de tribulación y angustia que vivió el pueblo de Israel o estaba por vivir el pueblo de Israel, de acuerdo a la narración que ellos están exponiendo, que estaba por vivir el pueblo de Israel en el año 70, marcaba el proceso del fin. O sea, el Mesías iba a regresar en el tiempo de ellos.
Este era el pensamiento de ellos. Este pensamiento estaba construido alrededor de los profetas y incluso hay un texto muy importante en los profetas que habla sobre este tema y es lo que usted conoce como el capítulo 4 de Malaquías, que en la Biblia hebrea no es el capítulo 4 sino que son versículos parte del capítulo 3. En el capítulo 4 del profeta Malaquías, o Malají en hebreo, dice lo siguiente: ciertamente viene el día, ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Dios de los ejércitos. Este versículo es valiosísimo porque está el profeta del tiempo del segundo templo, si usted no lo sabía, Zacarías, Malají, Hageo, Esdra y Nehemia, son textos del mundo del segundo templo, incluso parte del libro de Daniel pertenece al mundo del segundo templo. Y es sumamente importante leerlo dentro de ese marco histórico para que usted pueda entender la expectativa de esa audiencia del tiempo de Jesús. Este texto de Malají está hablando de ese día del cual hablaron los profetas antes de él que habría de venir. Textos como Isaías 24, textos como el día que Dios va a juzgar a Edom sí, el reino de Edom, el texto como Obadías, textos como Habacuc, que hablan de ese día, Joel, que habla también de ese día. Son textos que construyen esa expectativa de la intervención divina y la liberación de Israel del dominio de los reinos que estaban en el tiempo de esas profecías, estaban subyugándolos a ellos. Y el tiempo del dominio del Imperio Romano sobre esta audiencia no era la excepción. Y entonces este versículo que acabo de leerlo acabo de leerle a ustedes Malají es un texto muy importante porque es parte de esa expectativa apocalíptica. Incluso el versículo 2 está haciendo una alusión al Mesías, aquellos que temen a Dios. Y obviamente la audiencia aquí es la audiencia del pueblo de Israel. Aquí no se le está hablando a gentiles en esta profecía. Aquellos que temen a Dios, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es una forma de referirse al rey Mesías, al rey Mesías, trayendo salvación en sus alas y saltaréis y saldréis y saltaréis como becerros salido de un establo. Ahí hay una representación metafórica de la idea de unas ovejas siendo protegidas y cuidadas por Dios y esperando ser libres y poder disfrutar del bien que Dios había creado para ellas. Porque desde el principio la Torá nos enseña que Dios creó el mundo para los justos y que el mundo no fue creado para los malvados. Y entonces vas a ver que inmediatamente el versículo adelante dice: yo haré a los malos y seréis como polvo a las plantas de los plebes. O sea, una forma de eliminar de una vez por todas el mal en ese día que el Eterno prepara. Pero el Eterno hace un recordatorio a su pueblo. Le dice a su pueblo: recuerden la ley de Moisés, que yo le di a ustedes en Horeb, con todos sus preceptos y ordenanzas. Esto es bien importante porque para aquellos que enseñan que la ley era una carga para el pueblo y que era algo que Dios quería eliminar, parece contradictorio o altera la sincronía de los textos que tenemos como la Biblia de Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios va a eliminar algo y va a dejarlo nulo con la llegada del Mesías, ¿por qué Él le va a decir al pueblo que espera al Mesías: recuerden la ley de Moisés, recuerden los preceptos, recuerden las ordenanzas que yo ordené? Es como una exhortación a recordar para hacer, para vivir eso que Dios le había ordenado, a lo cual Dios anuncia de que vendría el profeta Elías antes de que venga el día del Eterno grande y terrible. Y ese texto es bien importante. ¿Por qué? Porque los evangelios van a presentar a Juan, a Yohanan ben Zacarías, Juan el inmersor, Juan el hijo de Zacarías, como esa figura que representa a Elías. O sea, Juan es Elías, y así mismo lo afirma Yeshua de Nazaret.
Y le estaba diciendo que los evangelios como Mateo y Marcos nos presentan esa alta expectativa escatológica, esa expectativa de la aparición del Mesías en cualquier momento. O sea, el Mesías apareció, está en medio de nosotros, pero el Mesías nos está diciendo que Él regresará para establecer el reino de Dios en la tierra, que es la expectativa profética que se tiene en mente. Y a su vez, vamos a ver que Marcos y Mateo relacionan la aparición del Mesías con los eventos que sucedieron en el año 70, que sabemos históricamente hablando, no sucedieron. Pero eso nos dice cuán altas expectativas tenían esa audiencia de ese entonces y cómo estos primeros dos libros pensaban con respecto a la venida del Mesías. El Mesías habría de venir en un momento de gran angustia y tribulación, en un momento donde el templo de Dios iba a ser destruido, pero el Mesías haría su aparición y nos liberaría del yugo de Roma. Esa era la expectativa que tenían incluso los propios discípulos de el maestro de Nazaret. A lo cual Lucas aparece después en la historia de los evangelios, y aquí, amigos, estos son datos importantes que tienen que tener en cuenta al momento de los evangelios, porque si no, usted se va a dar cuenta que los evangelios aparentemente se contradicen. Por ejemplo, si usted va a Mateo 24, el Mesías dice que después de la tribulación de esos días habrá una gran oscuridad y el Mesías aparecerá como el sol de justicia, alumbrando con su luz. Y sin embargo, usted va a encontrar que Lucas en el capítulo 21 dice algo bien diferente. Lucas dice que una vez que ocurra la destrucción de Jerusalén, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea, Lucas está reescribiendo la historia. El Mesías no apareció en esta época y entonces él está exponiendo en sus dos libros las razones por las cuales el reino de Dios no llegó en ese tiempo. Y nunca le ha llamado la atención, o tal vez, o sea, le hago esta pregunta de otra forma. ¿No se ha preguntado por qué el Lucas, que es el historiador del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, comienza hablando en su Evangelio, o sea, en el primer libro, en el primer tomo, comienza hablando una introducción a un personaje llamado Teófilo? Empieza a hablarle de las cosas que oralmente él escuchó y cómo él las va a recopilar en forma ordenada según las fuentes que él tenía en sus manos. Y esa introducción termina con el cierre de una figura llamada Pablo de Tarso en Roma, 2 años viviendo una propiedad alquilada. Lo vas a ver en el versículo 30, dice, y permaneció 2 años enteros su propia casa alquilada, y recibían a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñándolo concerniente a Jesús el Mesías con toda libertad y sin impedimento. ¿Por qué terminó el libro de los Hechos aquí? ¿Por qué Lucas termina la historia ahí? Algunos dicen, eh, para tratar de responder a esta problemática, que el libro parece no terminar de una forma como terminaría un relato histórico, lo tapan con la idea de que el Evangelio se continúa escribiendo, no ha terminado la historia del Evangelio. Y eso obviamente es una interpretación filosófica de un libro histórico. El libro no está filosofando con respecto a las razones por las cuales él cierra de esa forma. El libro está cerrando así con una intención, con una agenda en mano, y es exponer las razones por las cuales el Mesías nos regresó en ese tiempo. Hablaba yo en el centro de estudios el día de ayer y le estaba diciendo a los hermanos que estudian con nosotros que un dato bien interesante cuando leemos el libro de los Hechos es que Pablo de Tarso va a ir a llevar su mensaje a los gentiles, y uno pensaría que de forma estricta Pablo se está refiriendo directamente a los gentiles, pero Lucas hace algo muy interesante, y es que coloca a Pablo de Tarso, sí, yendo a los gentiles, yendo a las naciones, pero entrando en sinagogas judías. Eso es muy interesante. Eh, Parece que Lucas tal vez no tenía del todo conocimiento de las cartas de Pablo, o tal vez sí las sabía,
pero reescribe la historia con una agenda en mente. Y esta es la parte importante cuando leemos estos documentos. Los documentos que conocemos como el Evangelio, cada uno tiene una audiencia y una intención al momento de escribir. Y te mira, Lucas presenta a Pablo yendo a diferentes sinagogas en la dispersión. Sinagogas helenas, sinagogas donde hay judíos que se habían helenizados, o sea, que judíos griegos, por decirlo así. Incluso el libro de los Hechos habla de los judíos helenos o los helenos. De entre ellos estaba Esteban. Esteban es un judío heleno, un judío que se había helenizado, o sea, que había adoptado la cultura griega. Y es interesante que cada vez que Pablo entraba a una sinagoga helena y traía el mensaje de que el Mesías había venido, que los hermanos judíos lo habían rechazado, se lo entregaron a Roma, Roma lo mata, pero Dios confirma de que Él es el Mesías con la resurrección y que debemos doblar rodilla delante de Él como nuestro rey, que es lo que Pablo Tarso quiere decir cuando dice si confiesas con tu boca a Yeshua como Señor, y hablar de la resurrección de los muertos como la esperanza de la venida de la manifestación del reino de Dios, usted va a ver que a Pablo de Tarso lo van a expulsar de la sinagoga. Y Pablo de Tarso le decía cada vez que lo expulsaban, me voy a los gentiles. Y salía de esa ciudad y iba a otra ciudad donde había judíos. Y entraba a la sinagoga de judíos y hacía lo mismo. Y lo expulsaban y volvía y decía, me voy a los gentiles. A lo cual el libro termina con Pablo en Roma, donde están, para el pensamiento conceptual de ellos, la mayoría de los gentiles. Y uno tiene que preguntarse cuál es la intención de esto. La respuesta a esto se va a encontrar en el propio Evangelio de Lucas, donde Lucas, que es también el autor del libro de los Hechos, está explicando las razones por las cuales el Mesías no regresó en esa generación. Jerusalén ahora está siendo dominada absolutamente por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pero también esa misma persona que escribe eso, escribe en otro lugar del propio Evangelio, del propio libro de los Hechos, que está en las manos, o estaba en las manos, o sigue estando en las manos, porque así lo manifiestan los profetas, en las manos de Israel, la venida del Mesías. Incluso lo vas a encontrar en el libro de los Hechos, en el segundo discurso de Pedro, lo que usted conoce como la segunda cosecha, ¿verdad? El título que se le ha dado tradicionalmente. Eh, eh, él dice algo muy interesante en el versículo 19 del capítulo 3, Simón Kefa, hablándole a sus hermanos judíos. Él dice, por tanto, arrepentíos y convertidos. Convertidos significa volverse a Dios, no tiene nada que ver con cambiar de religión, como algunos han interpretado. La palabra convertir significa volverse a Dios, es la palabra hebrea teshuvah. Recuerden que los nazarenos, específicamente Pedro, Juan, Jacobo, nunca salieron de la tierra de Israel, eran de Galilea, o sea que el idioma de ellos era el hebreo y el arameo. Así que tenemos que, aunque leyendo estas palabras en español o tal vez yendo en griego, tenemos que entender estas palabras desde el idioma de ellos. Y la palabra convertirse en hebreo es la palabra teshuvah, que significa volverse a Dios, regresar a Dios. Hay un hebraísmo entre arrepentir y convertidos en el idioma hebreo. Y vas a ver que él continúa diciendo, para que sean borrados vuestros pecados y para que la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Yeshua el Mesías que fue anunciado de antemano. Mire qué interesante. Simón Kefa sabe que está en las manos del pueblo de Israel el retorno del Mesías, la aparición o el regreso del Mesías. Así también lo afirma Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías dice, y no me verás más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Eterno. Una forma hebrea de darle la bienvenida, de esperar, de pedir que venga el Mesías. Y Simón Kefa relaciona el pedir el retorno del Mesías con el volverse a Dios, pues el, vol- la aparición o la venida del Mesías está relacionado con el deseo de la redención. No se puede desear no se puede desear al Mesías sin la redención. Ahora, ¿qué era para ellos la esperanza de la venida del Mesías y cómo los evangelios afirman esa esperanza y cómo nosotros tenemos que retomar ese tema nuevamente y restaurarlo
quitando del medio la gentilización de ese concepto del reino de Dios y la idea y el concepto gentilizado de la idea de la vida eterna o de la salvación como temas de la teología bíblica. En Lucas, que está reescribiendo la historia desde una perspectiva más racional de los eventos que sucedieron, de lo cual Teófilo escuchó y fue instruido, habla del nacimiento milagroso del Mesías, a lo cual él dice que fue un ángel de Dios que aparece a Miriam. Sí, Miriam era el nombre de María, ella era hebrea o judía y Miriam es un nombre arameo. Se le aparece a Miriam y le anuncia a Miriam que ella iba a quedar encinta y que lo que ella iba a tener en su vientre era un ser humano muy valioso, muy especial. Le dice en el versículo 31 del capítulo 1, he aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. En su Biblia usted tiene el nombre Jesús, pero obviamente en el tiempo de Miriam no se hablaba español y Jesús es un nombre en español. Así que usted debe preguntarse cuál era su nombre originalmente en hebreo o arameo, a lo cual sabemos que se conocía como Yeshua o Yehoshua en hebreo, Yeshua en arameo. A lo cual él dice el versículo, este será grande. Y miren estas palabras que escribe Lucas. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, y esta expresión, estos dos títulos para el Creador, bendito sea, o estos dos nombres para el Creador en español no le hacen justicia a lo que está detrás de la expresión verbal en nuestro idioma, o en hebreo. Adonai Elohim sería el nombre sagrado que traducimos como Adonai, que es lo que usted tiene como Señor, pues para no pronunciar el nombre sagrado en el texto. Y Elohim es la palabra Dios. Este título Adonai Elohim se utilizó mucho en los textos proféticos con respecto a la redención, con respecto a la esperanza, a la restauración de todas las cosas. A lo cual, en este plan divino de Dios que él habló por medio de los profetas, habla de la restauración también del trono de David y de la descendencia de David. Y por eso vas a ver que dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, a Yeshua Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, Yeshua es hijo de David. Y esto es importante porque mire la conceptualización con respecto a la identidad del Mesías que Lucas está presentando, que nosotros hemos divorciado de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Lucas nos dice que Dios está confirmando con el nacimiento de Yeshua las promesas que le hizo a David. En su trono siempre habrá uno sentado de su descendencia. Siempre habrá un linaje de David en su descendencia, lo cual profetas también hablaron sobre este tema. Y miren lo que dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? El pueblo de Israel. O sea, Lucas, que es el que está escribiendo tiempo después de Mateo y Marcos, está afirmando las razones por las cuales habría de venir el Mesías. Es para recibir el reino de que Dios le dio a David, porque Yeshua es hijo de David, es descendiente de David. Pablo así lo afirma en la primera carta de Romanos a los de Roma, y dice y confirma que su reino, que él reinará sobre la casa de Jacob, o sea, reinará sobre el pueblo de Israel, y a su vez este reino será para siempre. Y esto es importantísimo porque afirma la inmortalidad del Mesías, a lo cual Lucas luego va a abundar con la muerte y la resurrección del Mesías. Se me ha acabado el tiempo, pero espero en el Todopoderoso que todo lo que he podido presentarles a ustedes en este programa de radio que traemos todos los domingos, le beneficie a usted a poder regresar a conocer a Jesús de Nazaret desde la perspectiva de los textos que tenemos en nuestras manos, como los evangelios y las cartas paulinas, y poder nosotros también restaurarles la figura histórica de Jesús de Nazaret y conocer al Mesías judío de la Biblia, al Mesías que esperamos. Le hablo el More Joseph, espero en eterno estar con ustedes la semana próxima. De mi parte, les deseo una excelente semana. Shalom.